Querida concurrencia, continuamos con nuestro segundo ponente del día de hoy, no sin antes poder agradecer a todo el equipo que hace posible el presente curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 2024. Antes de ello, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Franklin Gregorio. Eduarda, muchas gracias y buenas noches. Queridos colegas y compañeros de labores, me complace presentarles al doctor Raúl Feijó Cambiaso. Él es un colega de nosotros, es un profesional joven de la nueva generación, pero bastante preparado en el tema que nos involucra el día de hoy. He podido leer parte de su libro sobre el proceso de amparo arbitral y la verdad me ha dejado altamente impresionado y estoy seguro que el día de hoy él también nos va a deleitar con su exposición. Estimado doctor Raúl, bienvenido sea usted a la Corte del Cusco. De verdad, muchas gracias por su participación. Reciba desde la distancia o a la distancia un fuerte abrazo. Y bueno, le voy a pedir en todo caso a Eduarda que lea parte de su reseña para poder conocerlo previo a su disertación. Bienvenido sea usted. Eduarda, por favor. Gracias, doctor. Antes de iniciar la ponencia, voy a leer parte de la reseña del doctor Raúl Humberto Feijó Cambiaso, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en justicia constitucional en la Universidad de Pisa, Italia. Es asociado senior del área de solución de controversias del estudio Payet, Rey Caubi Pérez Abogados, y también fue asistente jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. Tiene experiencia en la docencia como adjunto de docencia en la PUC y jefe de prácticas en la Universidad de Lima. Así también, a nivel de investigaciones y colaboraciones, ha sido director ejecutivo de la asociación Iuset Veritas, que publica la revista del mismo nombre. Es autor del libro El amparo arbitral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de Palestra Editores. También ha sido comentarista de los artículos 18 y 19 del nuevo Código Procesal Constitucional, que fue presentado y editado por Gaceta Jurídica. Frecuente expositor y colaborador en el ABC Constitucional de IUS 360, así como colaborador de varias revistas indexadas como Temis. El día de hoy, él viene a exponernos el tema, el proceso de amparo arbitral. Doctor, bienvenido, puede comenzar su ponencia. Muchísimas gracias, Eduarda. En primer lugar, agradecerle al doctor Franklin por la oportunidad, por la organización del evento, que sé que ha sido bastante tiempo que han estado detrás de esta organización. Creo que han habido ponentes de gran nivel en este curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Y también agradecerle a todo el equipo que hace posible este evento, y para mí es un honor y una gran alegría poder estar con ustedes, con los colaboradores del Poder Judicial de la ciudad del Cusco. Y bueno, espero que podamos hoy día conversar un tema que, como bien mencionaron hace unos momentos, ha sido materia de mi investigación el año pasado y este año, con el libro que pude publicar, vinculado al amparo contra resoluciones arbitrales. Y definitivamente es un tema que genera gran polémica y donde yo, como se van a poder dar cuenta, voy a plantearlo una perspectiva desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Como pudieron escuchar, yo me formé ahí y actualmente me dedico al litigio, ¿no? Entonces, tengo esta doble perspectiva, tanto jurisdiccional como de litigante, que seguramente también podrá servir para poder intercambiar ideas al final de la exposición. Y si ustedes tienen alguna pregunta, duda, al final yo muy contento de poder conversar y discutir. Y definitivamente este tema se enmarca dentro de un gran debate, ¿no? Un gran debate respecto de cuán amplio debe ser el control constitucional respecto del arbitraje. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos del arbitraje, estamos hablando de un mecanismo de heterocomposición privada que está reconocido como función jurisdiccional por parte de nuestra Constitución, ¿no? Tenemos a un tercero imparcial que va a emitir un laudo arbitral que es el que finalmente va a resolver una controversia donde dos privados, a través del convenio arbitral, han pactado que sea este quien resuelva su controversia. Sin embargo, surge un gran debate, pues la gran pregunta que existe es, en el arbitraje, pese a ser un pacto entre privados que va a resolver una controversia, ¿deben ahí respetarse los derechos fundamentales, los derechos constitucionales,
¿O es que simplemente en el arbitraje estamos ante un mecanismo de protección privada que permite que se puedan vulnerar estos derechos fundamentales? Y esto ha sido un gran debate en lo largo de los años por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues existen estas dos posiciones respecto a un control amplio o un control restringido. Vamos a ver que en la actualidad tenemos lo que se conoce como el precedente María Julia, ¿no? La sentencia del expediente 142-2011, proceso de amparo, en la cual con calidad de precedente el Tribunal Constitucional estableció un listado taxativo de supuestos que permiten la procedencia de los procesos de amparo contra laudos arbitrales. Sin embargo, otra gran cuestión que surge como consecuencia de ello es un precedente que establece una lista taxativa, supuestos cerrados, es suficiente para poder dar la tutela que requiere el arbitraje en caso de que exista una vulneración de derechos fundamentales. ¿Qué pasa con otras resoluciones distintas al lado arbitral? ¿Qué pasa si estamos ante una situación que vulnera derechos fundamentales y que no ha sido prevista por el precedente María Julia? Vamos a un poco discutir sobre eso el día de hoy, donde ustedes podrán verificar al final de la ponencia cuál sea su posición, si una posición más amplia o más restringida. Pero hay que tomar en cuenta dos principios básicos del cual parte este análisis. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que cuando se analiza cuál debe ser el alcance de este control constitucional, debe ser analizado tomando en cuenta la protección de la independencia del arbitraje. Pues como estamos analizando, en estos supuestos tenemos que los privados han pactado, ¿no? El poder resolver su controversia fuera del ámbito del Poder Judicial. Las partes no desean ir al Poder Judicial. Entonces, están yéndose al arbitraje. Esto conlleva de que busquemos un mecanismo de control constitucional que no rompa también con esa autonomía de la voluntad. No tenemos que encontrar ese equilibrio que es central, pues si mandáramos todo al Poder Judicial cuando hay una controversia vinculada a lo que sucede dentro del arbitraje, estaríamos rompiendo respecto de lo que las partes han pactado. Por eso hablamos de la independencia del arbitraje, en la búsqueda de que no se produzca una injerencia desmedida por parte del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo también debemos tomar en cuenta de que no nos podemos quedar de brazos cruzados o ignorar cuando se produce una vulneración de derechos fundamentales dentro de un procedimiento arbitral. Ahí hay que tomar en cuenta también de que la visión que tiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al desarrollar el precedente María Julia es que el amparo ya no es visto como una vía alternativa o una vía optativa, que es que el litigante puede acceder cuando desee, no, sino que desde que tenemos el Código Procesal Constitucional del año 2004 y también con el nuevo Código del año 2021, tenemos una visión del amparo como una vía residual. Es decir, yo únicamente voy a acceder al proceso constitucional de amparo si es que no existe otro proceso en la vía ordinaria, ¿no? Un proceso civil, un proceso laboral, un proceso penal, un proceso administrativo, ¿no? Procesos ordinarios. Si es que la vía ordinaria no me da las herramientas, los elementos para poder obtener una tutela adecuada y de urgencia. Justamente lo que se busca es que el amparo pueda ser un mecanismo residual, un mecanismo que justamente responda a la tutela de urgencia. Por lo tanto, si dice una vía específica igualmente satisfactoria para su tutela, para la tutela de un derecho fundamental, yo debo optar por esa vía que es un proceso ordinario y no ir al amparo. Es por ese motivo que, como vamos a ver, María Julia, el presidente María Julia, que es el que nos establece esos supuestos para acceder al amparo contra laudos arbitrales, parte de esta premisa, ¿no? Una visión restrictiva, una visión cerrada con tres supuestos específicos. Ahora, debemos también tomar en cuenta de que el objetivo del presidente María Julia es evitar una amparización de los laudos arbitrales, porque si no tuviéramos tampoco ningún establecimiento de supuestos para poder acceder al amparo arbitral, se podría generar el peligro de abrir la puerta por completo, ¿no? Y que todos los laudos arbitrales, después de que hemos litigado por muchos años ante el arbitraje, en la vía de la autocomposición, de la heterocomposición privada, termine esto siendo cuestionado en la vía constitucional con el objetivo de dejar sin efecto un laudo arbitral donde las partes ya han litigado y donde los árbitros han decidido, ¿no? Entonces, este reto del equilibrio es fundamental y es lo que se busca y es un tema, creo yo, de actual debate para poder determinar cómo regulamos finalmente el proceso de amparo contra laudos arbitrales y contra también otras resoluciones arbitrales, ¿no? Cómo se va a controlar constitucionalmente el arbitraje.
Entonces debemos comenzar por hacer un análisis que me gustaría realizar, que es histórico, ¿no? Para que podamos ver un poco cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a cómo concibe el control constitucional del arbitraje. Y el primer pronunciamiento, la primera sentencia en la cual el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre ello es el caso Pesquera-Rogda, ¿no? En el expediente 189-1999-proceso de amparo. Este caso es importantísimo, pues es la primera vez que el tribunal reconoce que los derechos fundamentales también deben ser protegidos en el arbitraje, que no es que se puede simplemente ignorar si hay una vulneración de derecho fundamental, pero sí establece ciertos parámetros, ¿no? Se centra únicamente en derechos fundamentales de carácter procesal. Estamos hablando de derechos que están derivados de la tutela funcional efectiva o el debido proceso, ¿no? No es cualquier derecho fundamental, tiene una visión procesal. Si se vulnera el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, el derecho a la imparcialidad, ¿no? A la motivación, podrían ser elementos, según este primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional Pesquera-Rogda, que abriría la puerta a un control constitucional. Esto parte un poco de la idea que se puede equiparar con el amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? En el amparo contra resoluciones judiciales, sabemos que ha habido un reconocimiento primero jurisprudencial y que ya luego esto se ha establecido a partir de la interpretación de la Constitución en nuestro Código Procesal Constitucional, como que si existe un procedimiento que es irregular y donde se vulneran derechos fundamentales, este puede tener un control por parte de los órganos jurisdiccionales constitucionales. De la misma manera, en el amparo contra laudos arbitrales se parte de la misma premisa. Tenemos un procedimiento irregular, se vulneran derechos fundamentales de carácter procesal, estamos ante una situación que amerita una intervención del juez constitucional. Ahora, debemos también tomar en cuenta que esta primera posición va avanzando en los años y llegamos al caso muy relevante, Cantoria-Salaverry, ¿no? El caso que se encuentra en el expediente 6167-2005-proceso de amparo. Una sentencia donde nuevamente este caso hace énfasis en la importancia que el arbitraje deba proteger los derechos fundamentales, sobre todo aquellos de carácter procesal, ¿no? Pero también amplía los supuestos, este caso, a otros supuestos que vamos a ver que tiene ciertas características muy parecidas a los supuestos que se establecen en el precedente María Julia. Pues el caso Cantoria-Salaverry también determina de que otros supuestos en los cuales se puede proteger por parte del amparo contra laudos arbitrales es, por ejemplo, cuando se emite un laudo arbitral que va en contra de la jurisprudencia constitucional o también, como tercer supuesto, de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Esos son los primeros supuestos que se establecieron como listado por parte de la jurisprudencia del tribunal. Dentro de lo que se debe resaltar del caso Cantoria-Salaverry es que se establecen ciertas pautas. Primero, que el control de los laudos arbitrales solo se puede realizar como un control ex post, es decir, no puedo controlar yo actuaciones previas del arbitraje hasta que no haya un laudo arbitral que ponga fin por parte de los árbitros. Entonces, tenemos que esperar hasta la emisión de un laudo arbitral para poder realizar el control constitucional. Es un control ex post. Y además también se establece la importancia, esto es un tema central que se ha discutido respecto de cuándo procede o no el amparo contra resoluciones arbitrales, se establece de que debo yo agotar los recursos que tengo a disposición para poder acudir al proceso de amparo. Y ahí hay todo un debate, ¿no? Porque teníamos anteriormente, ¿no?, la antigua ley de arbitraje regulaba, la ley 26572, regulaba el siguiente procedimiento, ¿no? Yo tenía un laudo arbitral, yo tenía la posibilidad de apelar ese laudo arbitral o tenía también la posibilidad de presentar lo que es una anulación del laudo arbitral. Con la ley 26572, la apelación era optativa y podía ser establecida por las partes, tanto a nivel judicial como a nivel arbitral. Y si no se había pactado, si no se había pactado, yo podía ir de frente a la anulación del laudo. O por el contrario, podía acudir por un sistema que sea de laudo, apelación y luego anulación. Esto fue concebido por el caso Cantoria-Salaverry como una vía previa. Si ustedes revisan nuestra actual regulación del Código Procesal Constitucional, van a encontrar dos conceptos que son centrales para entender el presente análisis. Por un lado, la causal de improcedencia, que está hoy en nuestro nuevo código, en el artículo 7, en el código del 2004,
estaba en el artículo 5, ¿no? Teníamos dos conceptos que siempre se confunden y que me parece siempre importante distinguirlos, ¿no? Lo que se conoce como la vía previa y la vía específica igualmente satisfactoria. Son dos conceptos que son distintos, pero que muchas veces son confundidos, ¿no? La causal de improcedencia del inciso 2 del artículo 7, ¿no? Y el Código de 2004 del artículo 5.2, ¿no? Está vinculado, como les explicaba hace unos momentos, a una vía específica igualmente satisfactoria. Es decir, un proceso judicial ordinario que pueda tutelar de la misma manera los derechos fundamentales que el proceso constitucional. Si encontramos que existe este proceso que da una tutela idónea, célere, de urgencia, que es de igual satisfacción que el proceso de amparo, tenemos que ir a esa vía. Pero cuando hablamos de la vía previa, estamos hablando más bien de que existe un procedimiento administrativo muchas veces o privado, o estamos dentro del marco del mismo procedimiento iniciado, que debe ser agotado para yo poder acudir a la vía constitucional. Estamos hablando de la causal 7.4, 5.4 del antiguo código, ¿no? Si ustedes revisan, eso se ha mantenido, ¿no? Entonces, lo que decía el TC anteriormente es, aquí hay una vía previa. Si yo tengo un laudo arbitral, yo puedo utilizar los recursos que establece la ley 26572, la antigua ley de arbitraje, apelación o anulación del laudo, y con esto, una vez que yo haya agotado, ya puedo acudir al amparo, ¿no? Esto lo que significaba es que se consideraba que la apelación y la anulación del laudo eran parte integrante del procedimiento arbitral. En otras palabras, esto conllevaba de que si yo tenía mi anulación del laudo y consideraba que aún se había vulnerado un derecho fundamental, yo estaba habilitado a poder interponer un amparo contra ese laudo arbitral. Es decir, nuevamente, laudo, voy a hacer apelación si estaba pactada, anulación, y luego yo amparo nuevamente con el objetivo de cuestionar el laudo arbitral. Es la concepción de la vía previa que tenía el tribunal con el caso Cantuaria-Salaverry. Esto también fue confirmado en otros casos, como el caso Compañía de Exploraciones Algamarca o el caso Minera Shahuindo, donde el tribunal enfatizó que estábamos ante una vía previa que debía ser agotada para poder recién acudir al amparo. Pero todo esto, estas reglas que yo he explicado, comenzaron a tener una serie de dificultades. El tribunal, pese a que había establecido ciertas reglas, empezó a sacarle la vuelta a sus pronunciamientos, dando una serie de sentencias que fueron contrarias a lo que inicialmente había planteado. Y ahí algunos casos, a partir del estudio de jurisprudencia que pude realizar, están vinculados al caso Codiza, el caso Torres Arana y el caso Ibesur. Son tres casos que plantean que el TC, pese a tener una primera posición en el caso Cantuaria-Salaverry, luego establece una posición totalmente contraria, pues empieza poco a poco a perder esta noción de amparo residual, empieza a perder también esta noción de independencia del arbitraje respecto de la injerencia del Poder Judicial y termina poniendo en peligro la autonomía, termina poniendo en peligro el pacto de los privados para ir al arbitraje y no al Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso Codiza hubo un gran debate, pues se permitió que proceda el proceso de amparo, pese a que en paralelo se había iniciado una anulación de laudo. Es decir, tenía yo dos acciones en paralelo, ¿no? Cuando previamente se había dicho de que yo tenía que agotar la vía previa, agotar la anulación del laudo para recién ir al amparo. En el caso Torres Arana, se determinó en ese momento, porque esto ya ha cambiado con la nueva ley de arbitraje, pero en ese momento se determinó que si en anulación del laudo el Poder Judicial declaraba la nulidad de un laudo, era el Poder Judicial mismo el que podía pronunciarse sobre el fondo de la controversia, analizando las pruebas que se habían actuado en el arbitraje. Es decir, no se volvía a los árbitros del caso, sino que era el mismo Poder Judicial que se pronunciaba, ¿no? Lo cual también ponía en debate, ponía en peligro la independencia del arbitraje, porque era el Poder Judicial el que iba a decidir sobre el fondo de la controversia. O el caso Ibesur, donde se rompe con la idea del control ex post y se dice, yo podría cuestionar cómo el centro de arbitraje, ¿no? O el consejo de arbitraje ha determinado la designación de un árbitro, lo cual iba también en contra de esta regla que teníamos que esperar hasta el laudo. Estos pronunciamientos llevaron al tribunal a darse cuenta de que tenía que poner un alto y dar un precedente que estableciera reglas claras
para poder determinar cuándo procede o cuándo no procede el proceso de amparo contra resoluciones arbitrales. Debemos tomar en cuenta que la perspectiva que se debía tener está vinculada a justamente en la búsqueda de respetar la independencia del arbitraje, que no sea el Poder Judicial el que supla la labor de los árbitros. Si debe haber un control judicial de los laudos arbitrales, tiene que ser en la búsqueda de proteger derechos fundamentales, ¿no? Tiene que ser en la búsqueda de proteger los derechos, pero sin suplir el criterio de los árbitros. Nuevamente, lo comparo con la lógica que tenemos en el amparo contra resolución judicial. En un amparo contra resolución judicial, la idea no es realizar un reexamen o una revaloración del criterio de los jueces ordinarios frente a los cuales se interpone el amparo. Lo mismo sucede en el amparo contra resoluciones arbitrales. No se trata de suplir, de reexaminar las pruebas, no. Se trata de hacer una protección de derechos fundamentales. Y en esa línea va el tribunal y explica que deben establecerse límites claros para que no se base el control constitucional del arbitraje en un reexamen, en una interpretación nueva de las normas legales, sino de proteger derechos fundamentales. Y así como nace el precedente María Julia. El precedente María Julia se basa justamente ya en la ley actual de arbitraje, en el decreto legislativo 1071, que cambia el diseño que yo les había explicado respecto a la anterior norma de arbitraje. Yo les dije anteriormente que teníamos el laudo, la apelación si estaba pactada, la anulación del laudo en la antigua norma. Con la nueva norma se elimina la idea de apelación y tenemos más bien la anulación del laudo arbitral, que está establecida con ciertas causales taxativas, ¿no? Estas causales taxativas conllevan de que yo tengo la posibilidad, y si lo leemos de la mano de lo que establece el mismo decreto legislativo 1071, se parte de la premisa con la nueva ley de arbitraje que la anulación del laudo permite también allí proteger derechos fundamentales, ¿no? Se dice expresamente ello. Si se vulnera un derecho fundamental en un arbitraje, yo debo acudir a la anulación del laudo arbitral. Entonces la pregunta es, entonces, ¿dónde queda el amparo? ¿Cuándo procede el amparo? Y esa respuesta nos la da justamente el precedente María Julia, donde establece 3 supuestos en los cuales va a proceder el amparo contra laudos arbitrales. Pero antes de ello tenemos que tomar en cuenta de que se cambia también en este precedente la perspectiva de cómo se va a estructurar el poder acudir al amparo. Ya no tenemos una visión de vía previa, ¿no? Sino más bien esto se modifica y se establece un carácter de precedente. Estamos, cuando hablamos de la anulación del laudo arbitral, ante una vía específica igualmente satisfactoria. Es decir, migramos de la causal de improcedencia del artículo 7.4, ¿no? O 5.4 del antiguo código, migramos al 7.2, 5.2 del antiguo código. Ya no estamos en el marco de agotar una vía previa como como parte integrante del arbitraje, sino estamos viendo, según la perspectiva del decreto legislativo 17.1 y lo que establece el señor presidente María Julia, vemos la anulación del laudo arbitral como una vía, como un proceso ordinario, como un mecanismo que nos permite una tutela igualmente satisfactoria a aquella que nos brinda el proceso de amparo. Esto es importantísimo, porque cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Como yo les decía hace unos momentos, con la visión anterior, con la de Cantoria Salaverry, esto permitía de que yo, si agotaba la vía previa, es decir, agotaba todos los recursos que me daba la antigua ley de arbitraje, yo con mi amparo podía cuestionar el laudo arbitral. Hoy en día, con lo que establece María Julia, esto ya no es posible, sino que únicamente si yo tengo la posibilidad de ir a la anulación del laudo, mi amparo podría ir en contra de la resolución judicial que resuelve mi anulación del laudo. Nuevamente, no va contra el laudo, sino va contra la resolución judicial que resuelve mi anulación del laudo arbitral. Entonces, estamos cambiando la perspectiva porque yo ya, desde la visión de María Julia, mi amparo ya no alcanzaría al laudo si es que yo tengo la posibilidad de ir a la anulación del laudo arbitral. Entonces cambia la concepción, ya no es parte integrante, sino que es una vía que nos permite la tutela de derechos fundamentales si es que ellos han sido vulnerados en el arbitraje. Esta nueva visión definitivamente nos trae toda una discusión sobre cuál es la naturaleza realmente que tiene la anulación del laudo arbitral. Hay quienes dicen que trata de un medio impugnatorio extraordinario, hay otros que dicen que trata de un nuevo proceso, de un proceso judicial autónomo. Esta discusión se ha mantenido en la doctrina por mucho tiempo, pero claro, siempre hay la discusión
sobre si realmente la anulación del laudo arbitral es un proceso judicial autónomo, pues hay ciertos elementos de la tutela jurisdiccional efectiva que no están presentes o que no se respetan por parte de la estructura de este proceso. Por ejemplo, como bien sabemos, la pluralidad de instancias está restringida, ¿no? Si yo voy a una anulación del laudo arbitral, mi proceso iniciará ante la sala superior y únicamente podrá interponer recurso de casación el demandado. El demandante no puede interponer recurso de casación, ¿no? Entonces, hay una restricción de la pluralidad de instancias. Y al mismo tiempo, también sabemos de que en la anulación del laudo no se notifica, por ejemplo, a los árbitros, ¿no? Entonces, esta restricción, la pregunta es, ¿no permite la defensa de los árbitros? ¿Permite un verdadero ejercicio de derecho a la defensa? Si comparamos, por ejemplo, con el amparo contra resolución judicial, vemos que allí ya nuestro nuevo código ha dicho no hay que notificar a los magistrados que emitieron la sentencia que está cuestionando en un amparo contra resolución. El mismo TC ha dicho en su reciente pronunciamiento sobre el nuevo código en la sentencia de inconstitucionalidad, que considera que sí es constitucional que no se notifique a los magistrados, ¿no? Y ha habido todo un gran debate porque se dice, ¿podrán ejercer derecho a la defensa de los magistrados, sí o no? Hay quienes dicen, esto más bien demora el desarrollo del proceso, hay otros que dicen, es necesario para poder defender la sentencia. El TC dijo, es constitucional, ¿no? Pero en el caso del arbitraje, probablemente tengamos algunas consecuencias que podrían ser bastante duras, ¿no? Porque si se determina a través de la anulación del laudo de que no era competente los árbitros para poder ver la controversia, la consecuencia podría ser muy dura, ¿no? Por ejemplo, podría declararse la nulidad de todo lo actuado, podría declararse de que los árbitros no eran competentes y que incluso tengan que devolver los honorarios, ¿no? Cosa que tal vez no pasa en un proceso judicial, ¿no? Pero en un procedimiento arbitral sí puede haber consecuencias negativas que podrían justificar de que los árbitros puedan ser notificados en la anulación del laudo, pero eso no pasa porque la ley ha establecido restricciones. Entonces, sin pluralidad de instancia y sin derecho a la defensa de los árbitros, hay quienes cuestionan que no se le puede considerar como un proceso autónomo la anulación del laudo. Es un tema bastante debatible, pues por otro lado, hay quienes consideran que puede ser considerado más bien como un medio impugnatorio extraordinario. Más allá de esa discusión de cuál sea su naturaleza, lo que nos dice el TC con el precedente María Julia es, hay que analizarlo como una vía específica igualmente satisfactoria. Es decir, si tú tienes una vulneración de derecho fundamental, en principio, la vía a la que tú tienes que ir en un proceso de amparo contra la resolución arbitral, contra un laudo arbitral, es la anulación del laudo, no el amparo. No el amparo. El amparo es una vía residual. Solamente voy al amparo si es que no puedo acudir a la anulación del laudo. Y es por ese motivo que María Julia establece tres causales específicas, tres supuestos específicos que son taxativos, cerrados, que son los que permiten poder ingresar al proceso de amparo para cuestionar laudos arbitrales. En primer lugar, cuando se vulneran precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, cuando los árbitros han aplicado un control difuso sobre una norma que ya ha sido previamente ratificada su constitucionalidad por el tribunal o por el Poder Judicial. Es decir, si tuvimos previamente un proceso de inconstitucionalidad, un proceso de acción popular, y ya dijo el TC y el PJ o el PJ de que que esta norma es constitucional, un árbitro no podría aplicar control difuso porque ya se confirmó su constitucionalidad. Y el tercer supuesto que reconoce el presidente María Julia es cuando un tercero que está fuera del convenio arbitral y que no ha sido parte del arbitraje, ve un derecho fundamental vulnerado como consecuencia de ese laudo arbitral, estableciéndose, como vamos a ver en unos momentos, una excepción que está establecida para las partes no signatarias conforme regula el artículo 14 del decreto legislativo 1071, ¿no? Entonces, esos son los tres supuestos. Cuando el laudo arbitral va a encontrar un precedente vinculante del tribunal, cuando se aplica control difuso de una norma que ya se ha confirmado su constitucionalidad, y cuando un tercero que no ha sido parte del arbitraje considera que se ha vulnerado un derecho fundamental. Esos son los únicos tres supuestos en los cuales yo podría acudir a el proceso de amparo contra laudos arbitrales. Este supuesto de las partes no signatarias es muy interesante, pues estamos en un supuesto en el cual establece la actual ley de arbitraje de que puede suceder de que un tercero
que no haya suscrito el convenio arbitral, pero que se verifique, ¿no? Se verifique de que de su actuación de buena fe fue parte de las negociaciones, fue parte de la ejecución del contrato que conllevó el convenio arbitral, podría también ser incorporado al arbitraje. Por más que no lo haya suscrito, sus actuaciones conllevan que sea considerada como una parte no signataria. Y en esos casos, si yo soy parte no signataria y soy incorporado al arbitraje, yo no estaría dentro del tercer supuesto de María Julia. Pues para encajar en ese supuesto, tiene que ser un tercero que no haya participado y que tampoco pueda ser considerado como una parte no signataria. Esos son los tres supuestos que nos establece el precedente María Julia. Hay casos muy interesantes que los invito a revisar, como el caso Paredes Ruiz o el caso Paredes Vergaray, donde el TC ya aplica esta tercera causal del precedente María Julia, ¿no? Y dice que terceros a los cuales se les vulneraron los derechos fundamentales como consecuencia de no haber participado en el arbitraje, están habilitados a poder interponer la demanda de amparo contra ese lado arbitral. Ese ha sido el diseño nuevo que nos establece el precedente María Julia. Claro, como vamos a ver, lamentablemente la metodología que utiliza es discutible, ¿no? Porque parte de esta visión de que yo voy a determinar la procedencia del proceso de amparo en base a un listado taxativo, en base a una serie de supuestos. Pero bien sabemos que cuando el legislador o la jurisprudencia parte de una visión de supuestos taxativos, siempre existe el riesgo de que la realidad vaya más allá y que hayan supuestos que no han sido previstos en un listado cerrado que escapen a esos supuestos y que conlleve un vacío, un hueco que requiere también un análisis por parte de si procede o no procede la protección constitucional. Eso es lo que ha pasado en los últimos años, pues después del precedente de María Julia han sucedido una serie de casos que han llevado al Tribunal Constitucional a verse obligado a tener que ampliar los supuestos, fuera de aquellos supuestos que proceden contra laudos arbitrales. Nuevamente, para retomar el tema y que no quede ninguna duda, repasemos. María Julia nos dice, contra laudo arbitral hay 3 supuestos, pero luego nos dice, hay otros supuestos en el arbitraje, otras resoluciones arbitrales, que no son laudos arbitrales, pero que requieren una tutela constitucional de que se vulneran derechos fundamentales. En primer lugar, cuando estamos ante resoluciones arbitrales en etapa de ejecución. Ahí es muy importante el caso Olivo García, expediente 8448-2013-proceso de amparo, y el caso Rebata y Actayo, 5653-2013, proceso de amparo. 2 sentencias donde el TC dijo, el amparo contra el laudo arbitral del precedente María Julia no me permite analizar supuestos que están después del laudo. O sea, estamos en un supuesto ex post, sí, pero son actuaciones arbitrales que no son el laudo arbitral, sino están fuera, son después. Estamos hablando de la ejecución. Y allí reconoce el Tribunal Constitucional que procedería el proceso de amparo contra resoluciones arbitrales en etapa de ejecución si es que estos denaturalizan o van en contra de lo establecido en el laudo arbitral. Lo cual es un elemento fundamental porque nos dice, yo sí puedo controlar con el amparo, procesos constitucionales puedo controlar resoluciones arbitrales si es que van más allá del laudo arbitral. Y luego también a través del caso Pesquera Diamante y el caso Banco de Crédito, Pesquera Diamante, expediente 3428-2013, proceso de amparo, y la sentencia del Banco de Crédito 305-2021, proceso de amparo. En estos 2 casos reconoció que también procede el proceso de amparo contra resoluciones arbitrales que dictan medidas cautelares. Entonces, estamos en un supuesto que amplía 2 supuestos nuevos. Luego arbitral, pero tenemos 2 supuestos nuevos. Por un lado, resoluciones arbitrales que se dictan en etapa de ejecución del laudo arbitral y también resoluciones vinculadas a medidas cautelares. Entonces, ya no solamente se limita el control constitucional a laudos, sino que también podemos encontrar otros supuestos como son cautelares y también resoluciones en etapa de ejecución de laudo, ¿no? Es importante verificar, por ejemplo, en el caso Banco de Crédito, ¿no? Que, por ejemplo, estamos ante un supuesto donde se había planteado una multa al Banco de Crédito por no haber cumplido con una medida cautelar de embargo que había sido dictada en un arbitraje, ¿no? Entonces, esto nos muestra un poco la lógica, ¿no? Porque ¿podía cuestionar el laudo arbitral el Banco de Crédito? No, porque no había laudo todavía.
pero sí había una resolución arbitral que le estaba generando una afectación, sobre todo tomando en cuenta que no había sido parte del arbitraje, ¿no? Porque el Estado ordenando embarga, ¿no? Entonces, ahí se planteó un amparo contra una resolución vinculada a una medida cautelar, ¿no? Y eso también es parte del control del arbitraje. Entonces, como nos damos cuenta, esto ha llevado a que definitivamente el presidente María Julia tenga limitaciones, ¿no? Tenga limitaciones y que la realidad de la práctica judicial, como seguramente muchos de ustedes en el ámbito judicial podrán darse cuenta, puede suceder que haya cuestionamientos a través del amparo, donde se vulneran derechos fundamentales en la vía arbitral y donde no necesariamente estamos hablando de resoluciones que son laudos arbitrales, ¿no? Y claro, también esto ha llevado a que nos planteemos si es que la metodología de los supuestos taxativos de María Julia para cuestionar laudos arbitrales es realmente efectiva, ¿no? Porque como ustedes recordarán, existe un precedente que es fundamental, que usamos todos los días quienes litigamos en el derecho constitucional, que es el precedente Elgo Ríos. El precedente Elgo Ríos del tribunal es el que nos dice cuándo tenemos que ir al proceso constitucional de amparo o cuando nos corresponde ir a un proceso ordinario, a la vía específica y satisfactoria que hemos venido discutiendo, ¿no? Entonces, claro, prácticamente lo que se hace hoy en día es un análisis del caso en concreto con el presidente Elgo Ríos. Yo tengo que hacer una comparación entre, por un lado, el proceso constitucional y el proceso ordinario, y ver a partir de la perspectiva objetiva y subjetiva que establece en el presidente Elgo Ríos, si es que realmente se cumple copulativamente por parte del proceso ordinario con cada uno de los elementos que establece el precedente para considerar que realmente va a poder protegerse allí mis derechos fundamentales. Pero lo que nos plantea María Julia es una perspectiva distinta, pues es anterior a Elgo Ríos, claramente. Y lo que nos dice es, tú no vas a analizar cada caso en concreto. Tu análisis es limitado. Tienes 3 supuestos y si no encajas, tu amparo contra el laudo arbitral no procede. Entonces, si se dan cuenta, es una metodología totalmente distinta. Yo, personalmente, discrepo, ¿no? Discrepo de la metodología establecida en María Julia y, en general, con cualquier metodología que establezca causales taxativas para determinar cuándo me voy al amparo o cuándo me voy a otra vía. Más bien me parece que el presidente Elgo Ríos tiene un elemento fundamental que es el analizar el caso en concreto, sobre todo tomando en cuenta de que puede ser que esa vía no cumpla con tener la estructura idónea o dar la tutela idónea que se exige, o sobre todo estemos ante casos de urgencia por el peligro de un daño irreparable o por la urgencia de la magnitud de los bienes que se están discutiendo en el caso en concreto, que justifica que vayamos a la vía constitucional y no a la vía ordinaria. Entonces, claramente, en ese marco, es que el precedente Elgo Ríos nos da herramientas para poder verificar en un caso en concreto si es que realmente se justifica ir al amparo y no a la vía ordinaria. Y esto es totalmente aplicable a el análisis que se realiza respecto al control constitucional de los laudos arbitrales o de las resoluciones arbitrales, ¿no? Pues, si estamos ante un caso, ante un supuesto en el cual se ha vulnerado derechos fundamentales en el arbitraje, y yo verifico que estoy ante un caso realmente de urgencia, el panorama actual nos dice de que si yo no encajo en María Julia, no procede mi amparo. Si yo no encajo en una resolución arbitral en etapa de ejecución o una resolución arbitral que otorgó una cautelar, no tengo cómo ir al amparo, ¿no? Porque lamentablemente si tenemos causales taxativas establecidas, tenemos unas opciones cerradas, ¿no? Como litigantes y también como jueces. Entonces, es por ese motivo que la perspectiva que yo tengo es que el precedente María Julia requiere una revisión, requiere una actualización a la luz del precedente Elgo Ríos, que justamente permita analizar en cada caso en concreto si es que hay los elementos, por ejemplo, de urgencia que justifiquen abrir la puerta del amparo y no obligar a las partes a ir necesariamente a una anulación del laudo arbitral, ¿no? Pero esto depende de un análisis de cada caso en concreto. No es un análisis que se haga de forma abstracta en base a causales taxativas. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta poner como para poder graficar esto es, por ejemplo, un caso que está sucediendo mucho actualmente en Lima, no sé si también sucede en Cusco, nos podrán contar ustedes, que es que se están estableciendo una serie de centros de arbitraje fraudulentos, ¿no? Que repentinamente uno llega y es obligado a pasar por un arbitraje de un centro que nunca escuchó, ¿no?
y donde se establece una serie de mecanismos, de trampas que buscan evitar que yo pueda salir del arbitraje, ¿no? Por ejemplo, si quiero recusar o si quiero impugnar la competencia de ese arbitraje, se establecen tener que pagar tasas de sumas muy altas, con el objetivo de que cualquier persona que quiera salir de ese arbitraje para el cual no pactó o sobre el cual no pactó ese centro de arbitraje, se le dificulte, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo estoy ante un arbitraje manifiestamente fraudulento, de la lógica de María Julia, por ejemplo, yo tendría que transitar todo ese arbitraje para esperar que recién haya un laudo arbitral que me permita ir a la anulación del laudo, ¿no? O sería más lógico poder plantear un mecanismo de urgencia, como podría ser el amparo, para poder evitar de que en un caso como este se me termine obligando a transitar por este arbitraje fraudulento, ¿no? Un caso como este no encaja en María Julia. Un caso como este no encaja tampoco en las otras resoluciones que hemos conversado del TC que establecen otros supuestos fuera de María Julia. Entonces, si yo estoy dentro del marco de un arbitraje fraudulento, sería lógico que por la urgencia de un daño irreparable, por ejemplo, que se pueda producir, ¿no? O por la urgencia de que me estén obligando a transitar por un arbitraje que es manifiestamente, que va a afectar manifiestamente mis derechos fundamentales, como por ejemplo puede ser el derecho a un juez natural, un juez predeterminado por ley, si es que yo me quería ir del Poder Judicial, merece tener mecanismos de protección de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, claramente, la realidad termina excediendo la metodología de supuestos taxativos que establece el precedente de María Julia, y donde más bien se requiere una revisión a partir del precedente Elgo Ríos, que permita verificar que en determinado caso en concreto hay una tutela de urgencia que justifica el abrir la puerta del amparo. Hay, por ejemplo, algunos votos muy interesantes del magistrado Ernesto Blume, que les recomiendo revisar, por ejemplo, en el caso de Pesquera Diamante, en el caso de los quenuales, donde él señala también en esa línea que debería revisarse el precedente María Julia en base al precedente Elgo Ríos. O también, por ejemplo, en el caso Rebata y Actayo, también se dice lo mismo, ¿no? Donde se verifica de que, lamentablemente, tener una metodología como la de María Julia, o también puede ser otros casos parecidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Anicama, ¿no? También en el caso de pensiones, también tenemos supuestos taxativos, ¿no? Para ver cuándo me voy al amparo o cuándo me voy a un juicio administrativo, ¿no? Entonces, ese tipo de metodologías, lamentablemente, no permiten, desde mi perspectiva, el poder ver otros casos, en el caso, fuera de la visión abstracta, sino más bien en base al caso en concreto, que permita habilitar la procedencia del proceso de amparo. Y es central esta revisión para poder lograr de que justamente tengamos una visión que responda al caso en concreto. Claramente esto conlleva dos elementos fundamentales. Por un lado, una mejora en la capacidad de los litigantes de poder explicar y desarrollar cómo se aplica para su caso en concreto el precedente Elgo Ríos, ¿no? Lamentablemente en el Perú, el precedente Elgo Ríos, pese a ser tan importante, poca gente conoce o sabe cómo argumentar. Seguramente ustedes, de la perspectiva judicial, podrán decirnos que a veces se pasa por alto, ¿no? Se dice, ya, por el 7.2 no hay otra vía, entonces procedente mi amparo. ¿Y dónde está la argumentación? ¿Dónde se analizó cada una de las causales de Elgo Ríos, la perspectiva objetiva y subjetiva, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo también que los jueces, es importantísimo que sean rigurosos y también en sus resoluciones motiven las razones por las cuales consideran que en un caso en concreto procede o no procede el precedente, procede el amparo aplicando el precedente Elgo Ríos. Es un reto argumentativo que tienen tanto las partes como la motivación de los jueces y que conlleva de que, claro, no va a ser tan fácil como decir, ya no estoy dentro de las causales taxativas de María Julia, va a ser más complejo, pero creo que es mucho mejor, pues permite que podamos estar abiertos a que hay nuevas posibilidades donde el arbitraje puede vulnerar derechos fundamentales y tenemos que tener una metodología que permita responder a esas necesidades de urgencia de la realidad. Es por ese motivo que considero que el presidente María Julia requiere una revisión y donde lo que he buscado con esta exposición breve, tratando de analizar un poco cuál ha sido la jurisprudencia y su evolución, que ustedes puedan verificar que, claro, hay una concepción que ha evolucionado. Ya no estamos ante el marco de una vía previa, sino ante el de una vía específica y satisfactoria. Pero dentro de ese marco hay retos. Pues tenemos que ver cuál es la metodología correcta para ver cuándo nos vamos al amparo o cuándo nos vamos a la anulación del laudo arbitral.
Y para poder determinar esto, claramente tenemos que tener herramientas que permitan verificar que si hay un caso concreto de urgencia, debe permitirse ir al amparo. Tampoco vamos a abrir la puerta al que cualquier caso pueda ser visto, porque eso iría en contra de esta visión que yo les he mencionado, que es fundamental proteger la independencia del arbitraje, y al mismo tiempo también velar por el amparo residual, ¿no? Si no tenemos un montón de amparos contra resoluciones arbitrales, que tampoco es la idea. Pero sí es importante tener una metodología actualizada que responda a la realidad y a la tutela de urgencia. Creo yo que ese es el camino hacia el equilibrio entre la concepción restringida y la concepción amplia sobre el control constitucional del arbitraje. No debemos irnos a ningún extremo, sino buscar un equilibrio. Y creo que por ese camino podemos avanzar hacia ya no cerrar la puerta arbitrariamente, sino a tener casos más justos que permitan casos como estos que están viendo ahora de arbitrajes fraudulentos puedan ser tutelados y no tengamos que esperar a tener un laudo que nos afecta para recién poder obtener tutela de nuestros derechos fundamentales. Espero haya sido para ustedes interesante esta ponencia. Nuevamente muy agradecido con el doctor Franklin, con toda la organización por esa oportunidad de poder conversar con ustedes y quedo atento a cualquier pregunta, duda que haya del público para poder absolverla. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación a nuestro ponente, Raúl Humberto Feijó Cambiaso, y como él bien lo señaló, pues pasaremos a las preguntas. El doctor Eduardo Zunire, quien, bueno, se encuentra levantando la mano. Doctor Eduardo. No, disculpe, un error, gracias. Ok, no se preocupe. En el chat también tenemos la pregunta de la doctora del doctor Daniel Cusiluna, quien señala: ¿se puede establecer una frontera entre el amparo arbitral y el recurso de anulación del laudo arbitral? Esto es, admitir el amparo arbitral podría llegar a inutilizar el recurso de anulación del laudo arbitral. Muchas gracias por la pregunta. Justamente creo que me permite ampliar lo que hemos venido conversando. Efectivamente, ¿no? Es establecer esta frontera, como mencionan en la pregunta, establecer esta línea muy delgada es un gran reto, ¿no? Pues justamente la idea no es que el amparo arbitral termine absorbiendo la anulación del laudo arbitral, ¿no? No es lo que se busca. Pues nuevamente, partiendo de la premisa que el amparo es residual, subsidiario, debería ser excepcional, ¿no? Debería ser una vía a la cual yo únicamente acuda si es que la anulación del laudo arbitral no me permite la tutela de mis derechos fundamentales, ¿no? Pues justamente hay una situación de urgencia, porque ya sabemos que en la perspectiva objetiva de Elgo Ríos, la anulación del laudo probablemente va a cumplir siempre la perspectiva objetiva, porque tiene una estructura idónea, etcétera. Pero de la perspectiva de la urgencia, existen ciertos supuestos que justifican de que yo pueda acudir al amparo arbitral. Entonces, no es la idea que se termine inutilizando el recurso de anulación del laudo arbitral, tampoco la idea es que se termine amparizando todos los cuestionamientos a los laudos arbitrales. Nuevamente, la búsqueda es de un equilibrio para saber cuándo corresponde ir a uno o cuándo corresponde ir al otro. Muchas gracias, doctor. Una segunda pregunta de la doctora Manuela Góngora Cusiquispe señala: gracias, doctor, por su excelente ponencia. Mi pregunta es: ¿una sentencia que declare fundada la demanda de amparo arbitral podría generar alguna responsabilidad en los árbitros? ¿Alguna indemnización o exclusión como árbitros? Es una muy buena pregunta. En realidad, la sentencia a nivel constitucional, el objetivo sería solicitar la nulidad de ese laudo arbitral o de esa resolución arbitral, si es que está dentro de los supuestos que hemos visto en etapa de ejecución o respecto a una resolución que concedió una medida cautelar, ¿no? El objetivo es la nulidad, pues lo que busca el proceso de amparo es la tutela de los derechos fundamentales. Llegar a plantear una responsabilidad de los árbitros es algo que más bien me parece que ya excede
de las competencias que tendría en este caso el juez constitucional, ¿no? En todo caso, podría suceder luego de que, por ejemplo, ¿no? Si un tercero es afectado con un lado arbitral y se puede verificar que los árbitros actuaron sin ningún tipo de competencia, claro, esto va a conllevar que se termine excluyendo a la vía arbitral, ¿no? E incluso, como habíamos conversado, puedan verse obligados a devolver los honorarios, ¿no?, de las partes porque no les correspondía. A partir de un cuestionamiento de un tercero podría uno verificar eso, ¿no? Pero el plantear que, por ejemplo, hay una indemnización por parte del juez judicial sí excedería las competencias, creo yo, que tiene el juez judicial, porque su labor está relacionada estrictamente a proteger los derechos fundamentales, ¿no? Gracias por su respuesta, doctor. Asimismo, tenemos la participación del doctor Franklin Gutiérrez Merino, quien se encuentra levantando la mano. Doctor. Eduardo, muchas gracias, doctor Raúl. Una gran ponencia, lo felicito mucho. La verdad nos ilustra mucho y nos ayuda también a pensar. Yo tengo dos preguntas en uno. A ver, son cortas en realidad. A ver, cuando dos partes deciden que su conflicto se solucionará en un arbitraje, están renunciando al fuero jurisdiccional. Pues esas dos partes se someten a las reglas de un centro de arbitraje, o tal vez pueden también pactar sus propias reglas de procedimentales. Entonces, ¿cómo es que se debe mirar una probable afectación al debido proceso por parte del tribunal? O sea, ¿el tribunal va a mirar el debido proceso de manera común y general? ¿O el tribunal tiene que inmiscuirse en las reglas procedimentales específicas creadas por ambas partes? Esa es un poco mi primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta, bueno, no estoy muy actualizado en el tema. No sé si habrá aún o no habrá aún en el Perú un arbitraje de conciencia. Entonces, ¿cómo también cautelar o cómo mirar si es que hay una afectación a nivel constitucional cuando se ha pactado un arbitraje de conciencia? Entonces ya ahí como que el arbitraje de conciencia es, bueno, pues resuelve por su conciencia, no tanto, digamos, con el orden jurídico común y con criterios, digamos, generales. Gracias, doctor Raúl, por la respuesta que me puede dar. Muchas gracias, doctor Franklin. Las preguntas son buenísimas, muy interesantes. Efectivamente, como usted ya mencionó, estamos ante un supuesto en el cual las partes pueden pactar las propias reglas del arbitraje, ¿no? O sea, estamos en el marco llano, si pues queremos llamarlo así, de esa rigidez procesal, ¿no?, que se establece a nivel normativo legal en el proceso judicial, sino estamos ante un procedimiento mucho más flexible, ¿no? Pero donde sí, creo yo, hay ciertos mínimos a nivel de la protección de la autoridad jurisdiccional efectiva y debido proceso que deben ser protegidos, ¿no? Claro, por ejemplo, una discusión que siempre hay muy interesante es el deber de motivación de los lados arbitrales. Debe ser idéntico a nivel judicial que a nivel arbitral, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, apliquemos los criterios de vicios de motivación, ¿no?, del caso Yamoja, que es el que normalmente aplicamos cuando hablamos de motivación, a los árbitros, ¿no? Y quienes dicen, oye, pero yo no le puedo pedir exactamente el mismo estándar de motivación. O esto conllevaría, ¿no?, de que prácticamente yo esté haciendo un traslado rígido. Las partes sí tienen esta posibilidad de flexibilizar las reglas procesales en el arbitraje, y estoy de acuerdo con ello, pero creo que sí hay ciertos mínimos que conllevan el contenido judicialmente protegido de cada uno de los derechos fundamentales procesales que debe ser defendido. Por ejemplo, podríamos hablar de que, claro, no seamos tan estrictos con hablar de una causal, por ejemplo, de un vicio de motivación aparente, interna, externa, como lo conocemos, pero sí tal vez exigir que por lo menos haya una fundamentación, una argumentación jurídica suficiente de cómo se aplicó la norma al caso en concreto, ¿no? ¿Estamos defendiendo la motivación, la argumentación, derecho procesal? Sí, pero tal vez el estándar que utilicemos rígido respecto a la exigencia de la protección de los derechos fundamentales procesales puede ser hasta cierto punto flexibilizado, ¿no?, a nivel del arbitraje. En esa línea también usted mencionaba muy bien el arbitraje de conciencia. En el Perú es
hoy en día poco utilizado, ¿no? Pero claro, para los que tal vez no están familiarizados, estamos hablando frente a un arbitraje donde las partes pactan que no se van a aplicar las normas jurídicas, ¿no? Sino que los árbitros van a decidir en base a su propio criterio, que no necesariamente se va a basar en lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Ahí incluso creo que existen supuestos en los cuales, aunque la decisión no se basa en el ordenamiento jurídico, sí podría también haber exigencias de que se protejan ciertos mínimos del debido proceso, ¿no? Pues, por ejemplo, sería un arbitraje de conciencia, pero nunca se le permitió poder exponer oralmente o defenderse a una de las partes, podríamos tal vez discutir, ¿no? Porque claro, una cosa es que yo no aplique el ordenamiento jurídico para mi decisión, y otra es que yo vulnere derechos fundamentales procesales, ¿no? Entonces sí hay, creo, ciertos mínimos que se pueden establecer. Sí creo que la rigidez del proceso judicial, por ejemplo, que puede conllevar una causal de nulidad de un proceso judicial, no puede ser establecida o no puede ser transportada de forma idéntica al arbitraje, por las partes tienen esta flexibilidad y pueden pactar ellos mismos sobre las procesales, pero sí creo que hay mínimos que deben ser protegidos. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante, doctor. Gracias, doctor Raúl, usted muy bien, muchas gracias. Una última pregunta que se encuentra en el chat es por parte de la doctora Sugel Anaís Saldívar Champi, quien señala: doctor Feijóo, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por su ponencia. Tengo una pregunta en relación a lo referido sobre el tercer supuesto del caso, María Julia. ¿Puede un trabajador ajeno al convenio arbitral interponer un amparo arbitral aludiendo a una supuesta vulneración a su derecho al trabajo cuando su empleadora perdió en un proceso arbitral y en consecuencia en el proceso judicial de ejecución del laudo arbitral se dispuso el lanzamiento del bien inmueble donde trabaja? Es decir, ¿puede este trabajador solicitar la suspensión de la ejecución del laudo arbitral mediante un amparo arbitral? Gracias. A ver si me dejas leer nuevamente la pregunta, porque es todo un caso elaborado, ¿no? A ver, para leerlo y para responder con cuidado. Trabajador. Estamos en el marco del proceso judicial de ejecución del laudo arbitral, ¿no? Y como consecuencia de ello se estaría disponiendo el lanzamiento del inmueble donde trabaja. En realidad estaríamos en el marco de una ejecución del laudo arbitral, ¿no? En todo caso, creo yo que un supuesto como ese estaría no realmente atacado. A ver, como estamos hablando en el marco de un amparo contra el laudo arbitral, estamos buscando cuestionar, pedir la nulidad del laudo arbitral, porque el laudo arbitral termina vulnerando derechos fundamentales, ¿no? Ahora, es importantísimo también que el acto lesivo, y esto también partiendo un poco tal vez de teoría de derechos fundamentales, que el acto lesivo tenga una incidencia directa sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental alegado. En este caso, el derecho al trabajo, ¿no? Desde mi perspectiva, en realidad lo que se estaría aquí cuestionando, ¿no? Sería bastante complicado. O sea, estamos en un supuesto de laboratorio, ¿no? Pero sí creo yo de que aquí el proceso de amparo que yo estaría estableciendo sería no contra el laudo arbitral, ¿no? Sería en realidad contra la ejecución del laudo arbitral, porque finalmente que un tercero, bueno, tendría que ser, no sé, tenés un supuesto de un arbitraje, de repente nos podrá dar una idea la persona que hizo la pregunta, un arbitraje respecto de un sindicato que no participó, ¿no? Porque la verdad no se me ocurre cómo podríamos llevarlo mucho a la realidad del caso. De repente si la persona nos puede ampliar un poco el concepto, pero creo yo que en realidad estaríamos cuestionando la ejecución del lado arbitral, no tanto del lado arbitral, ¿no? Es la perspectiva de lo que yo veo de este caso. Muchas gracias, doctor.
Raúl Humberto Feijó Cambiaso, la Corte de Justicia de Cusco agradece el haber compartido sus conocimientos y experiencia respecto al proceso de amparo arbitral. Definitivamente nos quedó bastante claro el tema expuesto. Y desde la ciudad del Cusco unimos nuestros aplausos virtuales para que lleguen hasta Lima. Esperamos poder contar en una próxima oportunidad para de más eventos que yo sé que se vienen, y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, al doctor Flanking, a ti, Eduardo, a toda la organización del evento y sobre todo a la Corte del Cusco por organizar este tan importante evento y poder ser parte también de esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi investigación. Así que muchísimas gracias y bueno, para lo que ustedes necesiten, siempre aquí cuentan conmigo, Raúl Feijó, y espero poder colaborar nuevamente con ustedes muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenga Gracias, una buena Raúl. noche. Cuídate mucho.